Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos una vez más con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Señores, iniciamos el estudio de la última semana del trimestre. Lleva como título: El amor es el cumplimiento de la ley. Quisiéramos agradecer a Dios en primera instancia porque nos ha permitido hasta aquí seguir con este proceso normal en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque en la medida en que nosotros estamos aquí como un canal para compartir con ustedes, necesitamos sentarnos también a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo nos vaya impresionando en cada estudio que realizamos. Y los grandes beneficiarios de ese proceso de enseñanza somos nosotros, porque procuramos cada día que la presencia del Espíritu Santo pueda guiarnos. El texto que estamos utilizando como referencia para esta semana, Romanos 13:8, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Para hoy estaremos estudiando la ley de amor. Y aprovecho, pastor, este momento para informar a nuestros oyentes que ya están en IAPA, en la librería cristiana, el material que utilizamos para hacer nuestros estudios diariamente, es decir, la guía de estudio en todos los niveles, ya están en las tiendas IAPA, la librería cristiana, para que usted lo más pronto posible pase a buscar su material de estudio. Saludamos aquí en cabina al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones para hoy, estudiando la ley del amor. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones, pastor. Igual, gracias. Que Dios puede estar con usted hoy siempre. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Saludos, amigos y hermanos que a esta hora estudian al junto nuestro esta lección tan interesante, y ya estamos, como decía mi compañero, en la parte final. Estamos ya concluyendo este trimestre acerca del amor. Tiene que ver con el amor en sentido general, amor. Yo creo que hemos aprendido bastante, pastor, durante todo este viaje, ¿no? Yo creo que sí. Y el término de yo creo no es un asunto de duda, es sí. Yo creo que sí. Yo, es una tengo una convicción. Sí. Yo lo creo así. Perfecto, perfecto. Les invitamos para que podamos hablar con Dios en esta hora. Querido Padre, gracias una vez más por permitirnos poder estar al aire con esta entrega en el día de hoy. Dirígenos, guíanos y por favor, pon tu palabra en nuestras mentes para que podamos hablar acerca de tantos temas maravillosos que tú deseas que hablemos, como el del día de hoy, de manera específica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pienso, apreciado amigo, querido hermano, doctor Veras, que nosotros podríamos enfocarnos en el día de hoy, tomar un buen tiempo para explicar con lujos y detalles, como dicen algunas personas, el desafío que tenemos del versículo para memorizar. Porque bien es cierto que en la parte final de la introducción que estamos haciendo, tomamos unos 2 minutos más o menos para explicar algo sobre el texto bíblico a memorizar, que nos desafía en esta semana, porque va a servir de fundamento durante todo el estudio, que podamos detenernos un ratito para explicar Romanos 13:8 con mucho más detalle, cuando dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Estamos ilustrando que uno se compromete financieramente con algún banco, alguna financiera, y entonces se ve en la necesidad de darle seguimiento a ese proceso
para que no se le vaya a dañar el crédito o no le manchen su crédito, uno hace grandes esfuerzos para saldar esos compromisos económicos que se ha hecho y logra hasta cierto punto llegar a cumplir con esas deudas. Sin embargo, aquí el gran desafío es que nosotros como cristianos hay una deuda que nunca debemos pagar, y esa deuda es el de amar en primera instancia a Dios y amar al prójimo, como dice el texto bíblico, y cuando hacemos esto estamos cumpliendo con la ley. Eso es cierto, pastor. Cuando Pablo habla en Romanos, está hablando de que no debáis a nadie nada. Nada. La traducción bien pudiera decir que no queden debiéndole nada a nadie, porque usted puede deberle a alguien, usted puede tomar prestado. Eso es así. Sí, usted, como decía mi compañero, usted puede ser una persona que planifique una vivienda y ya tiene el solar y ya tiene parte de los materiales y decide hacer un préstamo para hacer su vivienda, pagarla a largo plazo, 10, 12, 15 años. Eso no está mal, eso está bien. El único detalle es hacer una deuda con pensamientos de no pagar. Eso sí está mal. Eso es robo, hurto, trampa. Y el apóstol Pablo hace el llamado precisamente para que el cristiano pague todo lo que debe. Todo lo que debe. Pero hay una deuda que el ser humano nunca podrá cancelar. Esta deuda, aunque le ponga mensualmente, pastor, aunque le abone al capital mensualmente, nunca podremos pagar ni cancelar, que es la deuda de amar al prójimo. ¿Y qué quiere decir esto? De que el amor al prójimo no es un asunto de un mes, 2 meses, 1 año y me detengo, sino que es continuo, es una acción continua, es de toda la vida, y que aunque el prójimo me dañe o haga algo que no me agrade, yo debo seguir amándolo. Un ejemplo de esto, pastor, es un vecino que te afecte, que te haga daño y que de repente ese vecino le dé una enfermedad difícil, terrible. ¿Cómo tú reaccionas? Si tu corazón se enternece por ese vecino, el amor de Dios está en ti. Ahora, si tú dices qué bueno que le pasó, entonces indica que esa deuda tú la cancelaste de amar al prójimo. Amar al prójimo significa continuar amándolo aunque él te haga daño. La verdad que siempre son sus comentarios muy, muy instructivos y nos ayudan a comprender bien el texto bíblico. Me gustó mucho la traducción que utilizó, de seguir, como que uno no logra cancelar la deuda del amor, sino que tenemos que seguir debiendo esto, y qué bueno, pero es muy importante porque cuando tú tienes una deuda en términos materiales, te mortifica porque te pueden cancelar el crédito y te pasan a un departamento ahí donde ya nadie quiere darte nada a crédito, como le llamamos a un buen dominicano, ya no te quieren fiar, no te quieren prestar, y eso es muy malo. Pero esto es muy bueno, que usted no puede cancelar una deuda de amor que tiene con el semejante. Así es. Y nos invita a reflexionar cada día si nosotros estamos marchando en esa dirección. De manera que, en este sentido, vamos a ver detenidamente en qué consiste esa ley del amor. La ley de Dios no consiste, como decíamos en la parte introductoria a la lección, en algo que no se ve. Por el contrario, es una expresión que tiene que ver con relaciones, y esto puede verse explícitamente en los 10 mandamientos cuyos principios básicos ya existían en el jardín del Edén. Pastor, ¿cómo es posible que nosotros podamos afirmar con toda seguridad de que esos 10 principios existían en el jardín del Edén? Porque cuando vamos al libro de Éxodo, allí en el capítulo 20 nos damos cuenta que es cuando se le da a los hijos de Israel y se hace un pacto con ellos, con esos 10 mandamientos. Es cierto que ya la humanidad tenía conocimiento allí en el Edén de esos 10 mandamientos. Evidentemente, pastor.
De lo contrario, Caín no se hubiese dado cuenta que matar a su hermano era malo. Cuando él mató a Abel, que salió corriendo, por lo general usted cuando ve una película y hay un sospechoso, ¿qué es lo que hace cuando la policía llega? Sale corriendo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo primero que hizo Caín? Correr, se fue, huyó. De manera que él sabe que lo que hizo estaba malo. ¿Y cómo sabía que estaba malo? Porque ahí estaba la ley. La ley estaba impregnada en la mente del ser humano. No había sido escrita todavía, porque Dios hizo a la humanidad con una memoria perfecta, memoria a corto y a largo plazo perfecta. De manera que ellos podían memorizar muy bien la ley sin necesidad de un escrito. Hoy usted le pregunta al promedio de cristianos, no estoy hablando de personas que no profesan ninguna religión o el cristianismo en este caso, sino de cristianos, y le dice, dígame los 10 mandamientos. Posiblemente un 2% le diga los mandamientos de memoria. Posiblemente. Sin embargo, Adán y Eva conocían muy bien eso. Otro indicio de que la ley existía en el Edén es que habla de la caída de Lucifer en el cielo, y el mandamiento que violó fue el 10º, que más tarde es en el libro de Éxodo el 10º mandamiento de la ley de Dios. De manera que había naturalmente un conocimiento de la ley en el mismo corazón del Edén. El que violó Satanás en el cielo fue el de la codicia. Así es. No codiciarás. Así es. Porque quería colocarse en el lugar de Dios. Correcto. Entonces, eso nos da evidencia de que tanto antes de la promulgación, allí en el libro de Éxodo, en el monte Sinaí, con la manera de pacto, ya existía, porque hay muchas evidencias también, pastor, que después del Edén, los patriarcas también conocían de esos mandamientos, porque analizar la vida de Abraham, por ejemplo, nos damos cuenta que Abraham mintió y Abraham hacía algunas cosas, actividades que eran ilícitas. Entonces podemos decir, pastor, que el conocimiento de esos mandamientos que estaban en la mente de Adán y Eva se fueron transmitiendo de generación en generación hasta llegar al tiempo del pacto allí en el monte Sinaí, cuando se dan en tablas de piedra. Es muy importante tanto su comentario como la pregunta, porque aunque hay un aparente silencio desde el Génesis hasta los patriarcas, la ley sí estaba muy latente en las vidas de ellos. En el libro de Génesis, capítulo 26, me parece que es el versículo 5, dice, guardó Abraham mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Ahí se incluyen los 10 mandamientos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí están los 10 mandamientos. De hecho, no hay una mención del sábado, y no es porque no existiese el sábado, era que ellos tenían un cumplimiento muy cabal, porque Abraham era parte del remanente de Dios, y el remanente de Dios, de acuerdo a como lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es como, por ejemplo, una costumbre. ¿Usted saldría de su casa sin zapato? Jamás. ¿Usted se atrevería a la iglesia a predicar sin media y sin zapato? Imposible. ¿Por qué? Ya es una costumbre. ¿Una costumbre? O sea, no tiene que haber una ley que diga el pastor Cristian Vera tiene que ponerse media y zapato para ir a predicar a la iglesia, porque ya eso es parte de la praxis, de la costumbre que tiene, y eso de esa misma manera podemos verlo en los patriarcas cuando se fue transmitiendo el conocimiento de la ley de Dios. Así Queremos es. ser lo más práctico posible para que nosotros podamos entender ciertamente un tema tan importante como es la ley del amor. Y que de hecho, pastor, no solamente un mandamiento ni dos. En el Génesis estaban contenidos los 10 mandamientos. Los podemos encontrar uno por uno. Lo que es la codicia, el robo, el asesinato, el amor a Dios. Yo tengo un sermón de los mandamientos en el Génesis. Un sermón de los mandamientos en el Génesis. Algo muy importante también
es que la palabra no es un adverbio en español, ¿no? Un adverbio, y ese adverbio denota un cambio es una contraposición, un cambio de dirección. Está posiblemente negando lo que antecede. Cuando dicen en Éxodo, no matarás, Moisés utiliza en el Pentateuco 2 adverbios para no. Uno se llama lo y el otro se llama ni. Y el que utiliza en el libro de Éxodo es precisamente lo que prohibía no solamente el acto, sino la intención misma de eso. Es decir, no matarás no es solo prohibir no matar, sino el mismo pensamiento de matar. Y eso indica, pastor, de que la ley es un asunto muy serio, pero sobre todo es algo maravilloso porque está prohibiendo hasta la intención misma de dañar a su prójimo. Interesante. De ahí que los amigos y los hermanos que dan seguimiento al estudio de estas lecciones van haciendo conexiones. Recuerdo que usted nos hacía la pregunta, bueno, si ya nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no hay que guardar la ley. La reacción de este servidor de inmediato fue, no, imposible. Cuando una persona vive en el amor de Dios, establece la ley en su vida, y entonces ahí recordamos el párrafo donde dice que la ley y el amor son hermanos gemelos, homocigóticos que van unidos unos con otros, de manera que de eso se trata la ley de amor. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en el libro de Éxodo, allí en el capítulo 20, y luego fueron escritos en piedra, se entregaron al pueblo de Israel en el contexto de una relación de pacto, al pueblo de Israel. Esto no quiere decir que los mandamientos fueron establecidos para la humanidad. Ahora Dios está haciendo un pacto con el pueblo de Israel para que sea depositario de esos mandamientos y lo dé a conocer a las naciones paganas, que se entienda esto. No es que los 10 mandamientos son exclusivos para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Los mandamientos fueron puestos por escrito después que el Señor liberó al pueblo de Egipto y se basaban en el amor de Dios y en sus promesas para con la nación. De manera que las 2 divisiones de los 10 mandamientos muestran que su objetivo es el desarrollo pleno de lo que es la relación humana con Dios y de las relaciones interpersonales. De eso se trata cuando nosotros vemos el contenido real de esta ley de Dios o los 10 mandamientos. Cuando los 10 mandamientos fueron proclamados en el libro de Éxodo, por supuesto escritos en tablas de piedra, se le entregaron a Israel en el contexto de una relación de pacto, como usted decía. Un pacto no es un mandamiento, un pacto es una relación de amor entre 2 personas que se aman. Y el pacto de Dios inicia en el mismo corazón del Edén. Inmediatamente existe el pecado, Dios establece un pacto con la humanidad. Este pacto es salvífico, un pacto de salvación. Y Dios, en lugar de cumplir la sentencia, la misma ley de Él, que el día que de Él comieres morirás, lo que hizo un pacto con la humanidad y le dio vida. Pero esa vida iba a depender de la vida misma de Dios, o sea, de Cristo, del sacrificio de Cristo. Entonces, los mandamientos son una relación de ese pacto de Dios con su pueblo basado en una ley de amor. Cristo murió por amor y la ley de Dios es por amor. Dios desea redimir al ser humano en sentido general del pecado, de la muerte, de la esclavitud del mal. Dios desea redimir al ser humano en sentido general, repito, y la forma de Él hacerlo es a través de su ley, porque la ley indica que hay una relación entre nosotros y Dios. Por eso no tenemos simplemente mandamientos vacíos. No tenemos mandamientos basados en principios abstractos, sino que son relacional. Es decir, son de relación en primer lugar con Dios y en segundo lugar de relación con el prójimo. Por eso, repito, más que mandamientos y más que ley,
que es un hilo que une la relación de Dios y su pueblo, es un pacto de amor que determina que Dios amó tanto a la humanidad que dio su vida para que ésta no pereciera, sino para que disfrutara de vida eterna. Vamos a hacer un ejercicio en esta ocasión y vamos a ponernos en contacto con los mandamientos de Dios. Por ejemplo, pastor, este mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿en qué tabla está? En la segunda. Ese es el quinto mandamiento. Así es. El sexto dice no matarás. También Segunda tabla. en la segunda tabla que tiene relación con el prójimo. Claro, no cometerás adulterio. Eso también está en la segunda tabla. El otro, no hurtarás. Ajá. El otro tiene que ver con no hablar falso testimonio contra el prójimo. O no hablar mentiras contra el prójimo o en contra del prójimo. Perfecto. Y el último mandamiento que usted citaba, Sí. y que se lo aplicó directamente al enemigo, a Luzber, que se convierte en Satanás, es no codiciarás. En esa tabla son 6 mandamientos que hemos dicho, y recordábamos el asunto del joven rico. Sí. El joven rico, hicimos un análisis ahí bastante interesante con relación al quinto mandamiento, cómo Jesús, por ejemplo, se lo presentó comenzando con el sexto, séptimo y octavo, y dejó el mandamiento que está relacionado con el prójimo para último, y citó también ahí el libro de Levítico, si no mal recuerdo, cuando habla acerca de la relación del prójimo, de no andar levantando falso testimonio contra el prójimo y amarlo profundamente. Ahora bien, pastor, los mandamientos que tienen que ver con Dios en su primera tabla, el primero es: No tendrás dioses ajenos delante de mí. el segundo mandamiento, No te harás imágenes de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. el tercer mandamiento, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. y el cuarto mandamiento. Observarás el cuarto mandamiento el sábado como día de reposo. Usted citaba recientemente que quizás un 2, un 3% de toda la población puede recitar de memoria los mandamientos. Así es. Yo no sé, pero me parece que quizás en estos tiempos se ha aumentado un poquito más de la gente que tiene el deseo de memorizar esos mandamientos. Lo cierto es que, pastor, amigos oyentes, qué Dios tan bueno, qué Dios tan sabio tenemos, que nos dio esa ley de amor y que están vaciados básicamente en esas 2 tablas, y se le entrega al pueblo de Israel como un pacto para hacer algo muy importante. Le está entregando esos mandamientos en tabla de piedra, pero no es para que lo consumieran solamente ellos, sino que pudiesen darlo a conocer a las naciones vecinas. Es una misión de adentro hacia afuera que el pueblo de Israel debía tener para con las naciones paganas. ¿Cuál es el último mandamiento de la primera tabla, pastor? De la primera tabla tiene que ver con el cuarto mandamiento. Y acuérdate ¿cómo del día inicia? sábado para Inicia santificarlo. en un tono positivo o negativo. Acuérdate. Así es, acuérdate. ¿Cuál es el primer mandamiento de la segunda tabla? El primer mandamiento de la segunda tabla es honra a tu padre y a tu madre. Note, pastor y estimados amigos, los 3 primeros mandamientos inician en un tono Negativa, de negación. si no tendrás dioses esto, ajenos, exacto. correcto, no tomarás el nombre de Jehová, sí. El cuarto inicia en un tono positivo. Luego en la segunda tabla, que es el siguiente después de ese, y que de hecho los mandamientos forman un quiasmo. Un quiasmo es una figura literaria cuyo eje central comunica un mensaje especial. Eso es así. El cuarto y el quinto mandamiento preparan al ser humano para guardar todos los demás. Repito, noten, los 3 primeros están en un tono negativo, el cuarto en un tono positivo, acuérdate. Luego el quinto, honra a tu padre y a tu madre, y todos los demás inician con no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, así por el estilo. ¿Qué me está diciendo eso? Que al yo guardar el sábado es una garantía que guardando el cuarto mandamiento de la ley de Dios me va a preparar en los otros 3 que tiene que ver con mi relación hacia Dios.
y guardando el primero de la segunda tabla, que es honrando a mi padre y a mi madre, que posiblemente es el principal prójimo que yo tenga. Tanto el padre, la madre como un hijo son los prójimos más cercanos y luego un hermano. Entonces eso me preparará para guardar los otros mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla. Los mandamientos son algo fascinante y fueron diseñados para brindar felicidad abundante al ser humano. Perfecto. Recuerden que los mandamientos no salvan. Eso es algo que dentro de la iglesia lo tenemos bastante claro. Pero aquel que ya es salvado por Cristo Jesús guarda los mandamientos. Esa fue la propuesta del Señor al joven rico. Cuando le reconoce como Señor, le dice Maestro bueno, se arrodilla delante de él, pues está reconociéndolo como su Señor, como su Salvador. Eso es lo que se llama justificación por la fe. Ya él empezó a ser justificado, pero parte del proceso de la justificación, él no quiso cumplir la que tenía que ver con la observancia de los mandamientos de la ley. Por eso le dice, si quieres entrar en la vida, ahora después que me reconoce como Señor, guarda los mandamientos y lo que está pidiendo, pues ya está en camino para recibirlo. Usted acaba de decir, pastor, que los mandamientos no nos salvan. Creo que se está metiendo en un grave problema. Por eso le voy a hacer una pregunta. No hay problema, pastor. Si no los guardamos, ¿nos salvaríamos? Es que el que es salvo tiene que guardar los mandamientos. Es una obligación del que es salvo guardar los mandamientos. Bueno, yo creo que el pastor salió debajo de una patana, como decimos en un vulgarismo familiar. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos, porque hemos sido salvos o salvados por Jesús. De manera que cuando mi relación con Dios, cuando yo voy donde Jesús, le digo, Señor, yo trato de observar tu sábado, yo trato de no tener imágenes, ningún Dios delante de mí, que no sea ninguna cosa en primer lugar. Yo trato de honrar al prójimo, de honrar a mi papá, a mi mamá, de no mentir, de no defraudar al prójimo, pero aunque lo intento no puedo, ayúdame. Entonces Jesús viene y te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Nos da la mano, nos encamina y nos pone en un sitial al lado de él, y es el cumplimiento de la ley. Por eso usted habló de justificación por la fe, aceptar que Cristo guardó los mandamientos no para ser mi ejemplo, los guardó para ser mi sustituto. No que yo no tenga que guardarlo, sino que yo pueda guardarlo por su gracia divina. Amén. Señores, llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por estas lecciones impresionantes que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu amor para que esa manifestación del amor de Cristo Jesús que nos salva, también podamos aplicar ese proceso en nuestro diario vivir con nuestros semejantes y especialmente con nuestro Creador. Gracias por darnos este privilegio de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.